Buenos días. Vamos a hacer otro problema de cálculo de probabilidades. Esta es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de septiembre de 2009 y está, como todas, en aprendermatemáticas.org. Hacéis clic en segundo debate de ciencias sociales. En la parte de estadística tenéis este apartado de ejercicios de las pruebas de acceso a la universidad. Vamos a hacer el 29 y está acompañado de muchos más problemas. Dice así: se realiza un estudio de mercado sobre la venta de turismos y coches todoterreno y se observa que el 20% de las compras de todoterreno corresponden a personas que adquieren un coche por primera vez, mientras que este porcentaje se duplica en el caso de los turismos. Además, el 75% de las ventas de coches corresponde a turismos. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que ha comprado un coche y que éste no sea el primer coche que compra? B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer coche adquirido por una persona sea un turismo? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que ha comprado un coche y que éste no sea el primer coche que compra y además sea un todoterreno? Aquí tenéis, como siempre, la teoría, las fórmulas que utilizamos en el cálculo de probabilidades. Este es un ejercicio típico de aplicación del teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Vamos a ver. Como siempre, empezamos definiendo los sucesos. Mirad, estamos ante una persona que ha comprado un coche. Y este coche puede ser un turismo o un todoterreno. Así que vamos a definir, por ejemplo, TU. El comprador ha adquirido un turismo. Y voy a poner, por ejemplo, las letras T. El comprador ha adquirido un todoterreno. Y vamos a ver a qué se refiere este 20%. Hay que leerlo muy atentamente porque, en fin, puede haber dudas. Y se observa que el 20% de las compras de todoterreno, es decir, sabemos que ha comprado un todoterreno, corresponden a personas que adquieren un coche por primera vez. Sí, vamos a definir un nuevo suceso, por ejemplo, 1V, que significa que el comprador compra su primer coche, que puede ser turismo o todoterreno. Entonces, ese 20% ¿a qué se refiere? Es la probabilidad de que al elegir un comprador que ha comprado un todoterreno, porque dice que el 20% de las compras de todoterreno, es decir, estamos ante un comprador que ha comprado un todoterreno, corresponde a personas que adquieren un coche por primera vez. Es decir, me están dando la probabilidad de que ocurra 1V, es decir, que el comprador compra su primer coche, sabiendo que compra un todoterreno. Bien, la probabilidad es de 0,2 porque es el 20%. Mientras que el porcentaje se duplica en el caso de los turismos, es decir, si estoy ante una persona que ha comprado un turismo, la probabilidad de que sea su primer vehículo es el doble, en este caso entonces 0,4. ¿De acuerdo? Luego tengo aquí otro porcentaje y ¿a qué se refiere? El 75% de las ventas de coches corresponden a turismos, es decir, la probabilidad de que al elegir un comprador de coches, el coche que compra sea un turismo, es de 0,75. Y aunque no está del todo claro, aquí el comprador o compra turismo o compra todoterreno, es decir, la probabilidad de que compre un todoterreno es el suceso contrario, es 0,25. ¿De acuerdo? Bien, esta es la información que tenemos. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que ha comprado un coche? Bueno, todos han comprado un coche. Y que este no sea el primer coche que compra. Me están preguntando la probabilidad de que no ocurra 1V. Esto es lo que me están pidiendo. Parece que sea una probabilidad condicionada porque dice que ha comprado un coche y eso da confusión.
Toda la población que estamos estudiando ha comprado un coche. Lo que no sé es si es turismo o todoterreno y no sé si es su primer vehículo o no es su primer vehículo. Pero todo el mundo ha comprado un coche. Y me están preguntando cuál es la probabilidad de que no sea su primer vehículo. ¿Y qué decimos enseguida? La palabra clave, ¿verdad? Depende. Claro, porque si es un todoterreno, la probabilidad de que no sea su primer coche será 0,8. Y si lo que compra es un turismo, la probabilidad de que no sea el primer coche es 0,6, ¿verdad? Hay que ir pensando ya en el diagrama de árbol, hay que ir pensando ya en el teorema de la probabilidad total, hay que ir pensando en el sistema completo de sucesos, que en este caso está formado por dos sucesos, no como aquí pongo tres. Y aquí a veces os confundís. ¿Qué caminos pongo? A ver, en este caso dos. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos ¿depende de qué? Depende de qué vehículo compre, o todoterreno o turismo. Este es el sistema completo de sucesos. Recuerda, un sistema completo de sucesos es un conjunto de sucesos tales que algo de eso ocurre, pero no pueden ocurrir dos a la vez. Insisto que la persona compra un vehículo, lo que no sé si es todoterreno o turismo, ¿de acuerdo? Ahora, siendo un todoterreno, puede ser que sea su primer vehículo o que no lo sea, que sea su primer vehículo o que no lo sea. Completar este árbol me ayuda a responder a la pregunta. Veamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona compre un todoterreno? Lo he dicho antes, 0,25. 0,75 la probabilidad de que compre un turismo. Bien, ha comprado un todoterreno. ¿Cuál es la probabilidad de que sea su primer vehículo? Pues aquí está, 0,2. Que no sea su primer vehículo, suceso contrario, 0,8. Ha comprado un turismo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea su primer vehículo? 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea su primer vehículo? Suceso contrario, 0,6. Yo quiero hallar la probabilidad de que no sea su primer vehículo. Es decir, yo quiero llegar hasta aquí. Y tengo dos caminos. Este, 0,25 por 0,8, o este otro, 0,75 por 0,6. Alguno de vosotros escribís los números y ya está, sumáis y ya está, pero no me gusta. Yo prefiero que lo hagáis poco a poco. Mirad, esto se debe hacer así. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea el primer vehículo? Bueno, pues es la probabilidad de que compre un todoterreno y no sea su primer vehículo, o que se convierte más porque el suceso que voy a poner ahí es incompatible con este, ya que es comprar un turismo y que no sea su primer vehículo. Ahora ya la probabilidad de la intersección, la probabilidad de un suceso por la probabilidad del otro habiendo ocurrido el primer suceso, más y aquí igual. Observa que son las probabilidades que yo os he dicho. La probabilidad de todoterreno 0,25 por la probabilidad de que no sea el primer vehículo, sabiendo que es un todoterreno 0,8 más el otro camino 0,75 por 0,6. Esta probabilidad es 0,2 y esta aquí 0,45. Así que todo suma 0,65. La probabilidad de que no sea su primer vehículo. Quiero que te des cuenta que este 0,2 es la probabilidad de que ocurran dos cosas. Que sea un todoterreno lo que compre y no sea su primer vehículo. Y este 0,45 es la probabilidad de que ocurran dos cosas al mismo tiempo. Que sea un turismo y no sea su primer vehículo. Lo digo porque en el apartado C me parece que nos piden esto, ¿no? Que no sea su primer coche, es decir, no un V, y además sea un todoterreno. En el apartado C me están pidiendo esta probabilidad justamente, 0,2 por tanto, pero en fin, ya llegaremos. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer coche adquirido por una persona sea un turismo? ¿Alguien puede confundirse con la probabilidad que nos piden? ¿Qué nos están pidiendo? ¿La probabilidad de que sea el primer vehículo y que sea turismo? ¿Me están pidiendo la probabilidad de que sea un turismo sabiendo que es el primer vehículo? ¿O al revés? La probabilidad de que sea el primer vehículo sabiendo que es un turismo. A ver, hay que leerlo atentamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer coche adquirido... A ver, yo tengo una información.
Yo sé que es el primer coche adquirido por una persona. Me piden la probabilidad de que sea un turismo. Esto se puede redactar de otra manera. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un turismo sabiendo que es el primer coche que compra? Así está más claro, ¿verdad? Me están pidiendo esta probabilidad. No esta ni esta. ¿De acuerdo? En fin, típica pregunta de aplicación del teorema de Bayes. Porque me están pidiendo la probabilidad de que ocurra algo que pasa a priori sabiendo lo que ha pasado después. Prefiero no utilizar la fórmula del teorema de Bayes que está aquí y deducirla cada vez. La probabilidad condicionada, sabéis que es un cociente de la probabilidad de que ocurran las dos cosas partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido. Ahora bien, en el denominador puedo aplicar el teorema de la probabilidad total aquí, llegar a este destino, que sea el primer vehículo, 0,25 por 0,2 más 0,75 por 0,4, o bien pasar al suceso contrario, que es lo que voy a hacer, porque la probabilidad de que no sea el primer vehículo lo hemos hecho ya, ¿no? Es 0,65. Y en el numerador, pues como veis es la probabilidad de seguir este camino, turismo y primer vehículo. Pero en fin, lo indicamos bien, es la probabilidad de que sea un turismo por la probabilidad de que sea el primer vehículo sabiendo que es un turismo, ¿no? La probabilidad de la intersección. Ahora ya todo es conocido. La probabilidad de turismo 0,75, la probabilidad de que sea el primer vehículo siendo un turismo 0,4 y el denominador 1 menos 0,65. Operamos y nos da 6 séptimos, que aproximadamente es 0,8571. Como siempre, cuando hay una probabilidad condicionada me gusta compararla con la probabilidad sin la condición. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador compre un turismo sin información? 0,75. En cambio, si nos dicen que es su primer vehículo, la probabilidad de que sea turismo aumenta. Es lo que está pasando aquí. Evidentemente, modelo de coche y ser el primer vehículo o no son sucesos dependientes, porque si fuera independiente sería igual la probabilidad. Apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que ha comprado un coche? Bueno, todos han comprado un coche. Quizá esta información nos confunda. Y que este no sea el primer coche que compra y además sea un todoterreno. Esta vez está claro. Me piden la probabilidad de que ocurran dos cosas al mismo tiempo. Que no sea el primer coche, 1V no, y que sea un todoterreno. Es decir, la probabilidad de seguir este camino, ¿no? Todoterreno y no sea su primer coche. Probabilidad de la intersección. Mirad, algunos de vosotros igual escribís esto. Probabilidad de uno por la probabilidad del otro habiendo ocurrido ese 1. No está mal, pero esta probabilidad no la sé, bueno, sí que la sé porque la he hallado en el apartado A. Y esta la tendría que hallar. En fin, no es el método apropiado. El método apropiado, claro, es la probabilidad de que se compre un todoterreno, que lo sé, es 0,25, por la probabilidad de que no sea el primer vehículo siendo un todoterreno. No es que lo anterior esté mal, simplemente que no es el método adecuado. Estas dos probabilidades son conocidas, me las han dado 0,25 por la probabilidad de que no sea el primer vehículo, sabiendo que es un todoterreno, 0,8. La cuarta parte de 0,8 es 0,2. Esta es la probabilidad pedida. Bueno, ya está el problema resuelto. Sencillo, pienso que sí. Cuando uno hace este árbol enseguida lo ve. Yo creo que más de uno se confunde en el apartado B, no sé muy bien no saber muy bien qué es lo que se pide. Y luego esta información de que constantemente está diciendo que ha comprado un coche. Ya sabemos que ha comprado un coche. Nos puede confundir. Al igual que nos puede confundir no aclarar que las personas compran un coche y es o turismo o todoterreno. No puede ser una furgoneta. En fin. Espero que os haya gustado. Si es así, agradecería que lo compartierais en Internet para difundir mi trabajo. Recuerda que todo está ordenado en aprendermatemáticas.org. Ahí, si quieres repasar ecuaciones
operaciones con fracciones, yo qué sé, trigonometría, logaritmos, límites, funciones, continuidad, derivadas, integrales, probabilidad, como estoy haciendo ahora, ecuaciones diferenciales inclusive. Todo está ordenado en aprendermatemáticas.org. Casi 3.000 vídeos después de 10 años haciendo vídeos poco a poco. Gracias por escucharme y os espero en otro vídeo.